Buenas noches a todos, mi nombre es Cristian Camilo Alarcón. Actualmente curso Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Abierta de Distancia en el SEAD Tunja. Mi deporte favorito es el fútbol. A continuación, el curso de algoritmos se divide en 3 unidades, en la primera unidad veremos la introducción a la programación, como los componentes de operaciones en la computadora, el proceso de la programación, tipo de datos y operadores. En la segunda unidad vemos los algoritmos y estructura de datos, en los cuales veremos las estructuras condicionales, estructuras repetitivas, procedimientos y funciones. En la tercera unidad encontramos el lenguaje de programación, donde veremos introducción al lenguaje de la programación, estructuras simples, estructuras repetitivas y el POO. ¿Qué es la programación de computadoras? Bueno, pues básicamente la programación de computadoras es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente en programas computacionales. El código fuente es escrito en un lenguaje de programación. El propósito de la programación es crear programas que exhiban un comportamiento deseado. El programar involucra necesariamente otras tareas tales como el análisis y el diseño de la aplicación, aunque se suelen estar funcionando en el desarrollo de pequeñas aplicaciones. Evolución histórica de los lenguajes de programación. Bueno, pues primeramente tenemos el Fortran, que fue creado en 1957. Este lenguaje de programación es el más antiguo y continúa en uso, creada por John Backus. Por consiguiente tenemos el COBOL. En 1959 fue creado. El lenguaje está detrás de la mayoría de los sistemas de transiciones de negocios de procesos de tarjetas de crédito, de telefonía y sistemas hospitalarios. En 1964 fue creado el BASIC, creado por el estadounidense Dartmouth College y denominado Bayes All Purpose. Bueno, en 1969 fue creado el C, que es el más conocido. Este lenguaje fue desarrollado entre 1969 y 1973 por Dennis Ritchie para usarlo en sistemas Unix. En 1970 fue creado Pascal. Es un lenguaje llamado así en honor a Blaise Pascal. Aunque su creador no fue él, pero el creador fue en honor a Pascal, llamado así. Se desarrolló como una herramienta de enseñanza y formación, aunque tiene usos meramente comerciales. En 1983 se creó el C++ en los laboratorios Bell. Se considera un lenguaje de programación más popular que ha existido nunca antes. Ha sido listado en alto de los tops en los que lenguajes de programación de 1986 y archivos Hall of Fame en 2003. En consiguiente, encontramos que fue creado en 1987 por Larry Walsh, un programador de Unix. En 1993 fue creado Ruby. Fue creado por Yukihiro Matsumoto, conocido como MATS, y utilizado
utilizando partes de sus lenguajes de programación favoritos. En 1995 encontramos el PHP. Hoy en día el PHP ha crecido hasta llegar a ser parte de una arquitectura web integrada en 20 millones de websites. Facebook lo usa actualmente. En 1995 también encontramos a Java. Un grupo de trabajadores de Sun Microsystems liderado por James Galloway creó Java para arrancar los decodificadores de televisión interactiva. Hoy en día Java está presente en más de 1.000 millones de PCs en todo el mundo. En ese mismo año fue creado también JavaScript. Java y JavaScript no están relacionados y tienen diferentes semánticas. Aunque no lo parezca, JavaScript fue desarrollada por Brendan Eich. Tiene influencia del lenguaje C, hoy en día usado en servicios de nodes del depende Ajax. En 2005 fue creado Rails. Fue extraído por David Ismail Jackson de su trabajo en Basecamp, un proyecto dirigido en 37 señales. Reseña de la evolución de los lenguajes de programación. Una diferencia, por lo menos en los 5 lenguajes de programación. Bueno, el Java. El Java es un lenguaje de programación simple, orientado al objeto, distribuido, interpretado, sólido, seguro, de arquitectura neutral y portable, el cual lo hace uno de los mejores. El Ruby. Ruby es fácil de aprender, es un código expresivo, principio de la menor sorpresa, sintaxis limpia, productivo y minimalista. El COBOL es un lenguaje autodocumentado. Se suponía en un inicio que COBOL sería un lenguaje accesible para agentes no programadores. O sea, se habla de que estos pudieran revisar el código sin tener conocimientos de programación. Es un lenguaje simple con una funcionalidad limitada. No tiene punteros ni funciones de tipos definidos por el usuario. Es portable. El PHP. El PHP es un lenguaje multiplataforma, completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información almacenada en una base de datos. Este código fue escrito en PHP porque es invisible al navegador y al cliente, ya que el servidor que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al navegador. La capacidad de conexión con la mayoría de los monitores de base de datos que se utilizan en esta actualidad destaca su conectividad como el MSQL y PostgreSQL. El C#. C# es un lenguaje de programación simple pero eficaz, diseñado para escribir aplicaciones empresariales. El lenguaje C# es una evolución del C y el C++, utilizado para muchas de las características C++ en áreas de instrucciones. El C# proporciona acceso a los tipos API más común, el .NET Framework.com, autorización y estilo C.
Bueno, pues las tendencias en la programación de computadoras, pues tenemos a los lenguajes de programación como Java, el C Sharp, el C++, el... son como los más utilizados y los más conocidos. Al igual, la JVM ya no lo podemos solo usar para Java, ni ningún código ya es una isla, las plantaciones son en todos lados, la educación tradicional se desvanece de relevancia por la actualización de cada lenguaje año tras año, las GPU triunfan sobre las CPU, es lo que tenemos en tendencias actualmente. Bueno, ¿a qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación? Las buenas prácticas de programación es necesariamente seguir unas reglas para que sea una programación organizada y no crear conflicto con los ordenadores. Uno de los consejos y pasos a seguir sería evitar el uso de variables globales, ya que debido a que una variable global la puede ver todo mundo, entonces hay gente inescrupulosa que cambia sus programaciones y pueden crear conflicto para el mismo desarrollador en sí. Evitar el uso de sentencias goto, break y continuo. Colocar cada clase en un módulo de fichero separado. Siguiendo estos pasos, un programador puede hacer que su detallado de programación sea más ordenado y por lo consiguiente sea más fácil. Bueno, indague sobre un poco más sobre el lenguaje de programación C Sharp. Bueno, pues este lenguaje C Sharp, más conocido como C Sharp, es un lenguaje de programación orientado a, a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Con el lanzamiento de Visual Studio 2005, el lenguaje C Sharp se actualizó a la versión 2.0, que admite las siguientes características de mejoras. En los genéricos, los tipos de genéricos se agregan al lenguaje para permitir a los programadores alcanzar un alto nivel. En las clases parciales, las definiciones de tipo parcial permiten que un tipo único, como una clase, se divida en varios archivos.